Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, estoy acá para compartir una información que me brotó, ¿sí? A través de Lumac, mi Padre Elevado, y bueno, me impulsó a que compartiera esta información. La verdad que fue algo que pasó de manera totalmente espontánea. Les diría que casi que me sorprendí porque estaba en otro contexto, ¿sí? Les cuento un poquito la historia. Estaba viendo yo una conferencia de alumnos míos a través de Zoom y de repente me doy cuenta que empiezo a hacer como un garabato. Ese garabato, digo, esto se parece a algo y se parecía a como a dos serpientes entrelazadas. Y en ese momento yo dije, me parece que alguna vez en mi vida vi esto de dos serpientes entrelazadas. Entonces busco en internet y lo que aparece es el símbolo del caduceo, que muchas veces se lo confunde erróneamente con un símbolo de medicina usado, pero el símbolo de medicina es una serpiente enroscada, ¿sí? Como en un bastón o no sé bien qué es. Estas son dos serpientes que están enfrentadas, ¿sí? Ya les voy a hacer zoom para ir contándoles cuál es esa información que brotó. También aclararles que yo no tenía para nada presente este símbolo. Es más, creo que es la primera vez que escucho el nombre de este símbolo, símbolo del caduceo. Así que la información fue brotando de manera espontánea y les cuento cuál sería entonces la expansión de esta información, ¿sí? De este símbolo. Voy a dar vuelta a la cámara para poder ir contándoles esta información. Bueno, ahí estamos. Primero les cuento cuál es la historia que figura en internet acerca de este símbolo. La historia está asociada con la mitología griega y se relaciona con el dios Hermes y su habilidad para pacificar conflictos. Se cuenta que Hermes encontró a dos serpientes enemigas y usó su caduceo para separar a las serpientes, y al hacerlo logró reconciliarlas. Eso es lo que figura, o por lo menos eso es lo que yo vi, y les cuento la información que fue brotando, ¿sí? Fíjense, primero acá escribí este dato, que este símbolo está asociado al dios Hermes, hijo de Zeus, y les cuento por qué lo escribí, porque 2 días antes de que brote esta información, estaba dibujando con mi hija de 5 años y me surgió, ¿no? un triángulo con un ojo en la parte superior, un ojo abierto en la parte superior, y abajo de ese triángulo escribí Zeus. Y ahora cuando busco esta información que está asociada al dios Hermes, hijo de Zeus, digo, wow, algo tiene que haber ahí. Todavía no tengo claro el por qué brota esa información, pero bueno, lo puse porque me pareció muy, muy llamativo que esto del dios Zeus y que a los 2 días brote esta información, ¿no? Entonces, fíjense, las serpientes, ¿sí? Estas que están como entrelazadas y enfrentadas, son los aspectos internos del ser que están en conflicto, ¿sí? Por ejemplo, quiero hacer algo y surge por otro lado este conflicto interno de, por ejemplo, no, pero tengo miedo y qué pasa si, qué van a pensar o cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, internamente se genera un conflicto en el ser, ¿sí? Y fíjense que este bastón alado, ¿sí? Yo lo vi y lo primero que surge esto no es un bastón, es un ser alado, ¿sí? Que se relaciona con el ser cristal, con este ser evolutivo, de segunda etapa evolutiva, donde ya no hay conflicto interno, sino que hay unidad interna. Entonces, el bastón alado, que se conocía como bastón, pero que en realidad es un ser, es el ser mismo en total armonía y unidad, sin conflictos internos, ¿sí? Fíjense.
cuando estamos en total unidad con nosotros mismos, este conflicto interno desaparece. Curiosamente, la fecha en la que empieza a brotar esta información es 2 del 12 del 23, que si sumamos da 1. ¿Sí? Esto significa que esto es un llamado a la unidad del ser. Otra cosa que brotó es que, si ustedes se fijan, este entrecruzamiento de las serpientes se parece a las cadenas de ADN, ¿sí? Y eso es porque justamente esta separación, este conflicto interno, está en nuestro ADN, viene de nuestro linaje, de nuestra ancestralidad, y es un aprendizaje a completar, ¿sí? Para poder, estamos ya en el tiempo de completar este aprendizaje y volver a la unidad del ser. Y otra cosa que me dice Lumak es que lo que hagas, hazlo sin división, abraza completamente tu ser a cada instante, ¿sí? Y esto es poder ser uno, ¿sí? En cada momento. Es decir, bueno, si hay enojo, bueno, soy el enojo en este momento y me acepto y soy uno con ese enojo, ¿sí? Y puedo fluir sin división, ¿sí? Aceptando completamente cada paso de mi camino. Y otra cosa que me decía Lumak, esto es una invitación, voy a leerlo porque así no me pierdo con la información. Es una invitación a mirar los aspectos internos que tenemos en conflicto. Por un lado, surge el impulso desde lo más profundo de nuestro ser, y por otro lado están las voces de la mente. Entonces, la voz que viene de nuestro ser esencial es lo que necesita, que no viene, perdón, de nuestro ser esencial, es lo que necesitamos gestionar mediante la conciencia y la acción. Primero, conciencia para poder distinguir esas voces. Y segundo, acción para lograr la unificación. El conflicto se resuelve cuando actúo en la dirección de mi ser esencial. Pues la otra voz, que frena el impulso que proviene de mi esencia, no es real, es una ilusión. Es como si aparece frente a nosotros un holograma de un monstruo y nosotros tenemos miedo como si fuera real. Pero si la atravesamos, nos damos cuenta de que era solo una ilusión, ¿sí? Entonces, voy a volver a dar vuelta a la cámara. Bueno, esta información es primero que nada para mí, porque me viene en un momento justo donde justamente yo vengo atravesando un conflicto interno entre lo que me pide mi ser esencial y bueno, y esos pasos que tengo que dar, que para mi mente implican una gran decisión y grandes cambios, ¿no? Y estoy ahí en ese conflicto. Entonces, esta información me dio muchísima claridad para poder estar en unidad, en armonía con mi ser. Y otra cosa que brotó es como que no forzarme a actuar en la dirección, ¿sí? que me impulsa mi ser esencial, si todavía mi verdad no está en el punto en el que pueda dar ese paso, ¿sí? A ver si me explico. Es decir, volverme una con mi verdad en este momento, ¿sí? Abrazar 100% qué es lo que estoy caminando hoy y los pasos que puedo dar hoy y estar en paz con eso, ser una con esa decisión, con esa verdad en este momento. Y la evolución no se puede frenar, ¿sí? Va a llegar el momento perfecto en donde mi ser ya se encuentre en la armonía o en la conciencia necesaria para poder dar esos pasos, ¿sí? Así que, bueno, esta información se las comparto para que quede, primero la subo para que quede como bitácora para mí, de mi camino, de mi proceso, y para todos aquellos a quienes les resuene, bueno, la dejo para que les pueda servir, ¿sí?
Les mando un abrazo, si tienen preguntas pueden hacerlas y bueno, y también iré expandiendo si es que va surgiendo nueva información relacionada con esto. Gracias.